este programa prácticamente menor en duración de Milenio 3, se va a encargar de una serie de noticias pues muy curiosas que han pasado en la India, en el otro lado del mundo. Milenio 3 es un programa que ha demostrado a lo largo de estos 15 episodios, 15 emisiones, que está siempre pendiente de la actualidad. Y lo está porque este verano ha sido realmente activo. Lo que no esperábamos ninguno es que prácticamente de unos días a esta parte, en la región, la verdad es que muy pobre y muy denostada en la propia India, de Uttar Pradesh, hayan ocurrido algunas matanzas de personas. Concretamente, algunos medios y agencias internacionales y periódicos hindús hablan de 11 personas muertas por una especie de psicosis, una paranoia, con un insecto, una luz, una criatura, lo que sea, que ellos definen como insecto que agarra la cara, que ha provocado más de un tiroteo, más de un linchamiento, e incluso personas acuchilladas. Muchos científicos de la ITT que han estado investigando el suceso y que han comunicado la noticia a algunos medios de información mundial, hablaban de rayos en bola. Los rayos en bola, parece ser, según dicen los expertos, son una configuración muy extraña de la naturaleza, una especie de relámpago de forma esférica que puede llegar a precipitarse a tierra. Para muchos científicos, buscando una explicación a lo que está pasando ahora mismo en Uttar Pradesh, esto ha sido lo que ha ocurrido. Las personas de un bajo nivel cultural en su mayoría se han asustado, los rayos han caído en una proporción como nunca se había conocido en la India, y se ha producido esta especie de maldición de los dioses según ellos, ese bicho, ese insecto, que algunos incluso ya en medios de comunicación difunden como un artefacto parecido a una pelota de rugby, les ha aterrorizado, les ha llenado de pánico. Hablábamos, Milenio 3 siempre intenta buscar la conexión rápida con quien esté en el lugar de los hechos, con un experto escritor, investigador, periodista, y que ha pasado muchos años de su vida en la India y que tiene todo tipo de contactos. Nadie mejor que él para saber el último pulso de la actualidad de lo que está pasando en Uttar Pradesh. Les recuerdo, 11 víctimas, personas, algunas de ellas niños, matándose o matando a sus semejantes por miedo a esta especie de histeria colectiva surgida en algunas regiones de Uttar Pradesh, en la India. Esta misma semana ha habido nuevas muertes. Preguntábamos a este hombre, a Robert Goodman, qué estaba pasando, qué ocurría, cuál era la última hora. Y esto es lo que contestaba a los micrófonos de Milenio 3. Bueno, mira, desde hace más o menos medianos del mes, yo creo que el primer ataque que se produjo era alrededor del 18 de agosto. Entonces, en el norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh, muchos poblados están siendo víctimas de un extraño ataque aéreo, de que según algunos testigos es un objeto no identificado en forma de esfera que emite luz rojo y azul y luego ataca a la gente en la cara, produciendo quemaduras y arañazos, ¿no? Quemaduras y arañazos. Varios físicos, incluso enviados desde Estados Unidos, intentan trabajar sobre el terreno para saber qué clase de fenómeno natural, explicable, ha provocado semejante brote de pánico entre los habitantes de Uttar Pradesh. No hay respuestas, la verdad es que no hay respuestas, y esto nos recuerda, y lo hablaremos en un programa especial en nuestro horario habitual ya de los domingos de 10 a 11, lo que ocurrió en Brasil a principios de los años 80, un fenómeno idéntico. La diferencia siempre es la cultural, la diferencia es cómo el ser humano interpreta los fenómenos con los que se enfrenta. En este caso ocurrió en diversos puntos de la región norte de Brasil, en algunos estados muy concretos, donde diversos campesinos aseguraron haber sido atacados por luces de forma ovalada, de pequeño tamaño, en completo silencio, que se aproximaban y dejaban marcas evidentes de quemaduras. Tan es así que algunos de los medios más importantes de los estados de Paraná o Belo Horizonte sacaban en sus portadas dramáticos titulares hablando de las luces vampiro de la Amazonía. Un día les prometo que haremos un programa con testimonios desde allí de lo que ocurrió y con el investigador, el periodista que mejor ha investigado esos hechos, Pablo Villarrubia Mauso, que ya ha estado esta temporada, ya ha estado en los micrófonos de Milenio 3. Fue un caso que, como siempre ocurre, desapareció. El enigma, la explicación, lo que fuese, lo redujo a cero a nivel informativo. En la India está pasando ahora, está ocurriendo ahora, pero nadie sabe cuáles son las causas y, sobre todo, estoy muy seguro que en apenas una semana o dos dejaremos de hablar de esto. En Brasil hubo ataques a personas incluso con pérdida sanguínea y fotografías forenses impresionantes en ese año 80 y 81. Sin embargo, lo que nunca había ocurrido es que el fenómeno no ha matado a otras personas, sino que han sido las propias gentes las que, asustadas,
las que saliendo en avalancha a algunos sitios han atropellado y matado conscientemente a personas que incluso han confundido con el Moonsha, lo que llaman ellos a este insecto que agarra. Robert Goodman repasa, comenta lo que a él le parece las hipótesis que ahora mismo se están barajando, y son muchas, muy amplias. El espectro es realmente importante. Desde armas secretas, experimentos realizados por Pakistán, recordemos siempre la durísima pugna entre Pakistán y la India, o incluso cosas venidas del espacio exterior. Hay un abanico muy amplio. Los científicos ahora mismo, a estas mismas horas, están investigando. Esto nos contaba Robert Goodman. Es muy fácil decir de que en sus mentes de que puede ser cualquier cosa. Ahora bien, la versión oficial tampoco es muy alentadora, porque algunos dicen que es una arma secreta pakistaní que están comprobando para sembrar el terror en esta zona de la India pre una guerra entre los dos países. Otros dicen que es una especie de insecto desconocido. Otros dicen de que no solamente es una especie de insecto desconocido, es un producto de un laboratorio militar, incluso indio, que han hecho un insecto con estas propiedades tan extrañas para atacar a la gente, para ver qué tipo de histeria de masas produce, ¿no? Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, queda bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Queda muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. A punto, vamos de la cámara arriba, está muy muy bonito. bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercado y digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está Eso es lo correcta. importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. El misterio se ha instalado en Uttar Pradesh, lo volvemos a repetir. Personas supuestamente apaleadas, quemadas algunas, los forenses trabajando absolutamente a destajo para saber qué se oculta tras este último enigma ocurrido en el mundo. Tenemos, además precisamente de viaje de investigación, a nuestro compañero Javier Sierra, periodista que ha seguido atentamente estas noticias y que todavía todo son especulaciones, todo son teorías, pero al parecer hay ya síntomas condicionantes que, como decíamos antes, lo equiparan a otros casos como los de Brasil anteriores. Javier Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Te pillamos en plena ruta, lo sabemos, pero te hacemos un atraco prácticamente en vivo y en directo para comunicarte, bueno, pues los últimos datos, nuevas personas apaleadas en la región norte de Uttar Pradesh, personas linchando a otras, ya no solo por el fenómeno luminoso extraño, nos comentaba Robert Goodman, de una luz pelota de rugby roja y azul, sino que incluso muchos ya consideran que otras personas pueden estar afectadas por ese monstruo que rasga la cara. Una historia que nos retrotrae casi al medievo. Javier, tu opinión personal, ¿qué puede estar pasando ahora mismo en la región deprimida de Uttar Pradesh? Bueno, yo creo que hay que contextualizar los hechos. En realidad, lo que en este mes de agosto ha estado sucediendo en la India no empieza exactamente en agosto, sino que empieza en marzo, cuando son observados varios objetos similares a los descritos en esta región de Uttar Pradesh, en la zona de Calcuta. Varios testigos vieron una luz, decían, 20 veces más grande que el tamaño de una estrella, emitiendo destellos también azules y blancos, sobrevolando esta ciudad, y que en ningún momento fueron capaces de identificar con ninguna clase de aeronave conocida. Ese fue el inicio, digamos, el disparador de esta oleada que ha culminado en estas últimas semanas. Y yo creo que lo que está ocurriendo es, como muy bien decías, lo que ha ocurrido es en otras zonas del mundo, especialmente en Brasil, pero también lo que está ocurriendo es que la actitud de las autoridades oficiales del país pues está siendo tan ridículo como ha sido en los casos de Brasil, o incluso retrotrayéndonos más en la historia de los ovnis, lo que ocurría en los años 50, cuando el proyecto Libro Azul se esforzaba por dar explicación a casos que no la tenían. En los años 50 se hablaba de que los ovnis eran un gas de los pantanos, una explicación muy famosa. En el caso de Pradesh se está hablando de un insecto extraño
que es el que está causando estas afecciones en la piel, obviando absolutamente las descripciones de estas bolas luminosas que sobrevuelan estos poblados. Javier, incluso Robert Goodman, experto y con muchísimos contactos en esa misma zona de la India, nos hablaba que las últimas teorías que están reflejando incluso de Indian Times y todos los periódicos principales, tanto digitales como de prensa en papel, hablan incluso de que la gente está aterrorizada porque piensan en un arma de un país contrario, un país en conflicto como es Pakistán, o incluso hablan de un insecto mutado o realizado en laboratorios propiamente de la India. Es decir, las teorías ya corren absolutamente libres. ¿Y qué puede estar pasando? ¿Tú crees que tiene algún tipo de verosimilitud todo esto? Yo creo que no. De hecho, la teoría del insecto mutante ha sido divulgada por un importante jefe de policía del área, que ha sido el que ha lanzado las campanas al vuelo sobre este asunto, tratando de explicar las heridas, muchas de ellas producidas en la cara y en las extremidades de los testigos, que atribuyen a alguna clase de infección por picadura. Pero en realidad no nos estamos enfrentando solo a este tipo de heridas que no tienen, por las fotografías que se han divulgado a través de las agencias internacionales de noticias, el aspecto de picaduras, sino el aspecto de quemaduras. Estamos hablando de un efecto colateral muy asociado a la proximidad de objetos no identificados. Incluso este asunto fue debatido hace algunos años en el seno de las universidades norteamericanas por un panel de expertos llamado el panel Sturrock, que hablaba de los efectos físicos que provocaban la proximidad de ovnis en testigos y que, qué curioso, según este panel de científicos, serían las que nos darían la clave del misterio de los ovnis, porque estaríamos hablando no solamente de testimonios visuales, sino de efectos físicos sólidos sobre estas personas que, bueno, han visto alterada su ritmo normal de vida. Incluso ya se está hablando en India de muertes, ¿no? Muertes casi prácticamente, dicen ya 11, un dato aterrador. Don Javier Sierra, muchísimas gracias y te emplazo aquí al estudio 1 de la cadena SER Milenio 3, ya en nuestro nuevo horario, domingos de 10 a 11, para hacer un programa sobre eso, sobre fenómenos físicos en las personas supuestamente provocados por objetos volantes no identificados, sean lo que estos sean. Un abrazo muy fuerte, Javier, y muchas gracias por atender a la llamada de Milenio 3. Otro para todo el equipo. Un documento incluso más sobrecogedor que todo esto, hablaremos de ello. Hay tantos temas de los que hablar, como hemos hecho en estos 15 programas, temas policiales, temas militares aún en secreto, es la llamada Comisión de Efectos Gamma, que en 1966 realizaba un informe que yo he tenido en mis manos, que es un poco aterrador, que es la repercusión en el cuerpo humano de las radiaciones gamma. Pues bien, todo ese tipo de descamación de la piel, incluso caída de miembros, como son orejas, tendones, es lo que ocurría en algunos de estos casos de Brasil, año 80 y 81, con algunas muertes muy concretas, como el caso de Isla Cangrejos. Todo esto lo comentaremos en un programa de 1 hora, absolutamente detalle, dato, y con informes y documentos policiales. Experimentos y radiaciones de algún tipo de gas o elemento desconocido que se está experimentando ahora mismo, todo podría ser. Están pasando cosas este verano como no han pasado en otras muchas partes. Hace no mucho tiempo hablábamos de Argentina, con los veterinarios oficiales del SENASA, hablando de mutilaciones muy misteriosas en Argentina que nadie puede resolver ni ha resuelto. El tema se ha callado por completo. E incluso este verano hablábamos de objetos extraños sobrevolando Washington. Los corresponsales de la SER hablaban desde allí. Es decir, ha sido un verano movido. Y acabamos el verano con un informativo especial. Este programa especial hoy, más corto de Milenio 3, anunciando nuestro próximo horario, lo hemos dedicado un poco a las noticias. La India quizá ha sido lo más espectacular, lo más fuerte, pero ha habido muchas más. Incluso es noticia también lo que está pasando en Egipto, en el país de los faraones. Allí nos iremos dentro de no mucho tiempo. Os dejo con el informativo que cada semana hacen Carmen Porter y Carlos Barros. Dentro de pocos días, el 17 de septiembre, un pequeño robot mecánico se adentrará en uno de los grandes misterios que todavía encierra la Gran Pirámide de Egipto. Un secreto que lleva unos 9 años aletargado desde que el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink descubriera una puerta con 2 pomos en uno de los canales de ventilación de la Cámara de la Reina. Una puerta que no llegó a abrirse en aquel momento y que ahora, casi una década después, podría destapar la existencia de alguna cámara desconocida. Todo está preparado e incluso cualquier posible hallazgo podría llegar hasta nosotros en directo a través de una emisión especial de National Geographic. Enseguida nos cuentan más detalles desde Egipto. Antes repasamos otras noticias que luego desarrollamos. Titulares con Carmen Porter. Se va a editar en España, después de casi 100 años, el libro de los destinos descubierto por Napoleón en sus campañas egipcias. Fenómenos, poltergeist y estigmas en Argentina.
exorcismos en Jordania. En Egipto está hoy nuestra primera parada. Dentro de 2 semanas, un equipo de arqueólogos sacará del baúl de los recuerdos un viejo proyecto olvidado desde hace casi una década. Fue en 1993 cuando Rudolf Gantenbrink descubrió casualmente, mientras limpiaba los canales de ventilación de la Gran Pirámide de Giza, una puerta de la que hasta ese momento nadie tenía noticias. Una pequeña portezuela con 2 salientes a modo de pomos que nadie ha traspasado, al menos que se sepa. En Egipto, preparado para asistir a este gran acontecimiento, se encuentra el investigador Manuel Delgado, con quien Milenio 3 acaba de hablar. Hola, pues nada, estamos aquí justamente al lado de la Gran Pirámide porque hemos estado comprobando cómo es la Cámara de la Reina, una de las cámaras principales de este monumento. Un monumento, el máximo exponente de las maravillas de la antigüedad, el único que se mantiene, pues tiene en su interior en este momento un montón de cajas. Hemos logrado descubrir en ellas aparatos de medida, aparatos, monitores, cámaras y por supuesto el famoso robot, este robot que se va a introducir por este canal de ventilación de la cara sur de la Cámara de la Reina para intentar descubrir de una vez por todas qué es lo que existe detrás de esa puertecita que descubriera Rudolf Gantenbrink. Manuel Delgado, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué piensas tú desde allí, desde Egipto? ¿Crees que se sabe ya algo? ¿Que el propio gobierno egipcio sospecha que pueda haber otras vías, otras cámaras? Y sobre todo también, ¿qué opina de todo esto Rudolf Gantenbrink? Pues en primer lugar, Rudolf Gantenbrink opina y tiene una teoría que saldrá próximamente en un libro muy desarrollado y fantástico, que existe ahí un cadáver. No puedo decirte más porque es una primicia, ya lo comentaremos un poco más en otro programa, pero tiene que haber allí un cadáver. Lo que pasa es que la Gran Pirámide es la única de todo Egipto, de las 120 pirámides que emergen en toda esta orilla occidental del Nilo, que tiene canales de ventilación, más llamados canales de ventilación, porque realmente no salen al exterior de la pirámide, con lo cual no se sabe, no hay ninguna otra referencia para saber para qué servían. Lo que está claro es que aquí se está hablando de estatuas, se está hablando de rituales, se está hablando de simbología, se habla incluso de libros o de papiros con los libros más sagrados del antiguo Egipto, posiblemente aquel libro de Tot, pero indudablemente, sea lo que sea, pues va a ser un gran descubrimiento arqueológico a nivel mundial e internacional. Manuel Delgado, desde la meseta de Giza en Egipto, espero que muy prontito estemos por allí, ¿no? Pues están todos los permisos preparados, Iker, para hacer ya algo serio. Seguir estas noticias desde el punto donde se producen, noticias que pueden cambiar incluso la historia. Noticias que, por supuesto, Milenio 3 va a protagonizar y, no sé, una especie como de avanzadilla de la información más extraordinaria sobre todos estos casos, sobre la arqueología, la historia y, por supuesto, de los misterios. Milenio 3 estará en Egipto y en Egipto seguimos. Arqueólogos y franceses y egipcios han encontrado en el fondo del mar Mediterráneo las ruinas del puerto de Heraclión, el primero al que llegaban los barcos en el antiguo Egipto. Los restos se encuentran cerca del golfo de Abukir, al este de la mítica Alejandría. El tesoro hallado está compuesto por decenas de artefactos que datan de hace más de 2000 años y que incluyen 2 estatuas monumentales, varias inscripciones conmemorativas y miles de joyas, amuletos y monedas. También se localizaron los restos de una muralla y la base de un templo, con varias esculturas de deidades egipcias, a las que también adoraban los comerciantes y colonizadores griegos. Entre las figuras descubiertas destaca una de 5 metros de altura que representa al dios Api, divinidad del río Nilo. Una editorial de Jaén va a editar el libro de los destinos. Se trata de un pequeño manual cuya última edición en España se remonta al año 1904. Casi 100 años después podremos tener nuevamente en nuestras manos este libro de predicciones que consultaba el mismísimo Napoleón antes de tomar alguna decisión importante. Nos lo cuenta desde nuestra redacción en Andalucía, Leticia Prieto. Cuenta la historia que un soldado de Napoleón encontró el texto en un pergamino que arrancó de las manos de una momia hallada durante el saqueo de tumbas egipcias. Lo vendió por poco dinero a un superior que se lo hizo llegar a Napoleón. Se tradujo al francés y además se le encomendó a un grupo de investigadores que estudiasen su funcionamiento. Aventuraron una forma de usarlo que se basaba en un dibujo hecho con sangre de sacrificios anteriores de una hilera de estrellas dentro de un círculo con los signos del zodiaco. Napoleón siempre le preguntaba a este oráculo y este siempre le daba la respuesta acertada. El pergamino original desapareció y la última edición que se conoce es de 1904. Hoy, casi 100 años después, el oráculo, el libro de los destinos, volverá a estar en las tiendas. Argentina, de actualidad en las últimas semanas por los numerosos avistamientos de ovnis y por la aparición de animales extrañamente mutilados, salta ahora a las páginas de noticias por un inquietante caso de fenómenos paranormales en una vivienda de la localidad de Charata. Una de las niñas que vive en esa casa sufre incluso estigmas sangrantes. Carmen.
Los poltergeists se están produciendo en la vivienda de la familia Díaz. Una de las hijas, de 13 años de edad, presenta estigmas sangrantes en su cuerpo y tiene visiones de figuras humanas desconocidas. Además, en las ventanas y paredes aparecen escrituras, en una de las cuales se podía leer: elegí a la menor por tener la mente más débil. La familia, aterrorizada por los fenómenos que se estaban produciendo, decidió llamar a la policía, que se presentó en la vivienda, y tras observar lo que allí ocurría, aseguraron que ellos no podían hacer nada y que acudieran a la iglesia. Estos tampoco pudieron ayudar a la familia. Les contamos ya otras noticias de forma breve. Muere una joven de 18 años en Jordania después de recibir un tratamiento contra el demonio. María Salem padecía dolores de estómago, por lo que su familia sospechó que el diablo se había introducido en su cuerpo y la llevaron a la consulta de un curandero que, según la policía, la pisoteó hasta causarle la muerte. Según los forenses, este es el segundo caso de este tipo que se descubre en Zarga, Jordania, en menos de un año. La guerrilla islámica de Abu Sayyaf ha decapitado a 2 testigos de Jehová que mantenía como rehenes desde hacía 2 semanas. Las cabezas de los 2 testigos de Jehová aparecieron envueltas en bolsas de plástico en el mercado público de Patikul, según confirmaron fuentes policiales. Junto a una de las cabezas se halló una nota que decía: a los no creyentes en Alá les tocará la misma suerte. Esto es parte de nuestra guerra santa. Y una curiosa y variopinta expedición tratará de demostrar que el diluvio universal existió realmente, así como el arca de Noé. Una expedición búlgaro-estadounidense tratará de encontrar algún rastro de la civilización que podría haber vivido en las orillas del Mar Negro antes del gran diluvio. Por otra parte, se construirá una embarcación de madera de 112 metros de longitud que albergará animales exóticos como los que viajaron con Noé y quedará abierto al público el próximo año. Pues es todo por hoy. La semana que viene volveremos para contarles más cosas, noticias que nos sorprendan y que iremos recabando durante los próximos 7 días. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos, el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Esta es la sintonía de Milenio 3, una sintonía que nos ha acompañado en estos 15 intensos programas. Por cierto, mañana por la noche, mañana domingo de 3 a 4, realizamos un programa especial, no es la repetición, la redifusión que siempre se hace de Milenio 3, es un programa especial sobre estos 15 programas, con los mejores datos, los mejores documentos, un recorrido por lo que han sido estos 15 programas llenos de investigación, de misterio, con policías, con documentos exclusivos. Yo creo, sinceramente, que merece mucho la pena. José Antonio Hernández a los mandos técnicos, llevando esta nave de radiodifusión y misterio. Y esta nave tiene también vías muy concretas, un contestador y un correo electrónico. Carmen Porter, ¿qué es cuál? milenio3@cadenaser.com. milenio3 con número @cadenaser.com. Y allí todas las semanas nos llegan muchos mensajes. Uno de ellos es de Alejandro, dice que le gustaría que hablásemos de las psicoimágenes, que ha tenido la oportunidad de ver algunas, pero que no comprende qué son y cómo aparecen. Es un tema extraño para contar en radio, porque estamos hablando de pura imagen, como lo dice el nombre, psicoimágenes, unos experimentos realizados, se empezaron a realizar en Suecia y que prácticamente muy rápido llegaron a España. Pues bueno, hablaremos con investigadores que dicen eso, que es la nueva generación de las psicofonías, las nuevas técnicas, las nuevas posibilidades de la informática hacen que haya posibilidad de grabar caras, extraños puntos, extraños documentos que algunos piensan que vienen del más allá. Bueno, lo que podemos hacer aquí es hacer un programa íntegro con esos informáticos, ingenieros que están investigando hoy en día esa vía de comunicación a través de la psicoimagen. Julio Plaza nos dice que en el programa que hicimos especial para los oyentes con sus preguntas, hablamos de un libro de Charles Fort, que si le podrías decir el título y si es posible conseguirlo. Sabéis que además tenemos cada 2 meses, vamos a hacer un programa especial con los oyentes, con vuestros mensajes al contestador, con vuestros mensajes a los mails, y allí hablábamos de un libro muy difícil de encontrar, el libro de los condenados de Charles Fort, uno de esos científicos proscritos del que somos muy amigos, aunque vivió hace un siglo, y que nos dejó joyas auténticas como este estudio, como digo, muy difícil de encontrar. A Borja Peinado Sánchez hay que aclararle, porque nos pregunta si hay programa también los domingos. Hay que aclararle que desde la semana que viene empezamos de 10 a 11 de la noche los domingos y luego se repetirá de 3 a 4 de la mañana. Muy bien, Carmen, lo hemos dicho varias veces porque hasta ahora eran los sábados, a partir de domingos de 10 a 11 y repetición de 3 a 4. Ese va a ser para toda la temporada el nuevo horario de Milenio 3. También nos pregunta sobre los féretros de los elfos, si sabemos algo de ellos. Bueno, yo personalmente sé muy poco, pero es que yo sé poco de casi todo. Soy un humilde periodista y soy un ignorante de muchas cosas. Intento aprender con vosotros. Pero de cada tema que nos planteáis, de cada tema, bien sea legendario, histórico, policial, lo que sea, lo desconocido, lo vamos a esbozar aquí.
Yo siempre tengo un mensaje. Milenio 3 ha sido y será un programa no solo de fenómenos paranormales, sino un programa donde se enfoque, se hable de esas cosas que habitualmente no se cuentan. Lo desconocido es muy amplio y ese tema que nos plantea nuestro amigo también entrará, por supuesto. Enrique Valle, que nos dice que se acerca el primer aniversario del 11 de septiembre, el atentado que hubo. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? Se nos ha dicho todo. Ahora trataremos un programa sobre ello. La próxima semana, ni más ni menos. Katia Rocha. Buenas noches. Hay un contestador, ¿verdad? Muy activo. Tenemos un contestador que no para de sonar. Vamos a subir las acciones de alguna compañía telefónica porque, madre mía, número de teléfono 91 532 4532 y si se quieren dirigir a nosotros también vía postal, la dirección es Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Y simplemente recordar rápidamente los 5 ganadores de los libros de la semana pasada: Román Asteta, Carlos Astorga, Luis Alveara, Cristina Gil del Berro y José Manuel Egea. Esta semana regalamos 5 libros de Enigmas sin resolver 2, en el que se narran los casos parecidos de luces aproximándose a personas y causando daños físicos. Pues esto ha sido todo. Ya la próxima semana, el otro 11 de septiembre, Milenio 3 los domingos. Ha sido un placer compartir este verano con vosotros. Ahora empieza lo mejor. Ha concluido Milenio 3. Una cita con lo misterioso y lo sobrenatural que volverá dentro de 7 noches. Bacardí. Conspira con la noche.